Muy buenas noches. Hoy tenemos la oportunidad de compartir con el magíster José Mendoza Pauta, José Antonio Mendoza Pauta. El magíster José Antonio Mendoza Pauta tiene una maestría en gestión y docencia educativa, una licenciatura en matemática física y un bachillerato en educación, ¿no? Dentro de su trayectoria en publicaciones tenemos matemática básica 1 y 2, cálculo mental, matemática recreativa, tópicos de trigonometría, módulos de investigación-acción, estrategias neuromatemáticas para la aplicación en la vida diaria. Hoy queremos compartir con el magíster José Antonio y queremos que nos comente, que nos dé una apreciación sobre la educación en estos tiempos, ¿no? Antes de ello, nos gustaría darle la palabra para que haga una presentación. Te saludamos, José. Queremos darte la oportunidad de hablar sobre el tema de educación, que creo que es un tema que te apasiona, un tema que a través de tu trayectoria lo has podido consolidar con hechos bastante tangibles como las publicaciones que has realizado a través de estos años. Señor José Antonio, sus palabras. Bueno, buenas noches, Guillermo. Bien, gracias por la invitación aquí a Pila Virtual. Bueno, yo les comento que soy profesor de aula, he salido desde el aula. Bueno, hoy por cuestiones de un poco de mejora en la carrera y de posicionamiento profesional, soy profesor universitario, ¿no? Pero bueno, el tema es que la educación por pandemia, de inicio de pandemia en el año 2020, fue para mí y algunas investigaciones que se han hecho, no llegó al proceso. No llegó al proceso. Esto, sí, Guillermo, dime. No, para ir aterrizando los temas que quisiéramos abordar y que creemos que deberían ser la parte neurálgica y central de este pequeño diálogo que podemos tener. ¿Crees tú que la educación virtual de una u otra forma podría reemplazar a la educación presencial? Bueno, definitivamente que no. La educación virtual no puede reemplazar a la educación presencial. La educación es un proceso más grande, ¿no? Donde participan e interactúan las personas, emociones y algo más. Que la educación virtual sea un complemento al aspecto formativo, bueno, sí estamos ahí, pero de reemplazarlo, definitivamente no. Porque si no llegamos al tema un poco, por ahí escribí alguna publicación sobre la deshumanización de la educación, ¿no? Realizar procesos educativos de aprendizaje-enseñanza a través de medios virtuales es muy frío. Vernos a través de una pantalla. Los que tenemos experiencia ya con estudiantes, sean niños, jóvenes, el estudiante necesita la presencia del maestro para mirarlo, para animarlo, para participar junto con él e interactuar durante una sesión de aprendizaje. Por lo tanto, definitivamente, yo sé que ahora con esto de la pandemia han venido algunas cosas a quedarse, ¿no? El lavado de manos se queda, se queda un poco también la educación virtual. Entiendo que ya no se irá todos los días a las instituciones educativas o universidades, sino se irán algunos días nomás, ¿no? Pero de todas maneras, yo sigo pensando que la educación virtual definitivamente no va a reemplazar a la educación presencial. Una vez iniciado esta época tan convulsionada y con cambios tan drásticos y con cambios tan repentinos y con cambios tan inesperados, con situaciones casi no pensadas, se optó por la única y por el único camino que había, que era, para no detener la educación, utilizamos los recursos digitales, los recursos virtuales. De una u otra forma, han sido beneficiosos.
¿Qué opinión consideras que ha tenido la educación digital, la educación virtual en este proceso, en este año, en este 2020 que hemos pasado? Bueno, particularmente pienso que la educación virtual ha sido una educación apurada, ¿no? Hace mucho tiempo ya se estaba marcando el paradigma conectivista que hablaba de esto. Pero bueno, generalmente nadie pensaba que después de un 15 de marzo después de 2020 años, después de Cristo, iba a cambiar el mundo definitivamente. No solo el Perú, hablo del mundo, ¿no? Y cambió el mundo sin pedirle permiso a nadie. Definitivamente que todos entramos al proceso de formación en herramientas virtuales, de capacitación en herramientas virtuales. Y en realidad fue una educación apurada, una educación apurada. En realidad, el Ministerio de Educación no sabía qué hacer porque nadie estaba preparado. Y entonces, lo primero que fue es utilizar lo que tenían a mano, ¿no? Los medios de comunicación social, radios, televisión. El problema es que aquí fueron los más afectados las poblaciones más vulnerables económicamente, ¿no? Eh, las poblaciones rurales, eh, que están en pobreza extrema, ¿no? Donde la internet no llega, donde la radio llega con mucha dificultad, donde no conocen la televisión. Y simplemente que siento que la educación ahí se ha empobrecido bastante en el Perú en el año 2020. Y yo pienso que no solamente en el Perú, sino en el mundo, ¿no? Un poco como que se detuvo. Más aún, las normas fueron apuradas. Salió una norma, después salió otra norma, y además también la estrategia que se empleó, particularmente yo no estoy de acuerdo con las personas que llevaron a cargo esta estrategia del Aprendo en Casa, porque ahí debió ser el maestro conducir, porque el maestro puede hablar de una sesión de aprendizaje donde intervienen procesos pedagógicos, donde intervienen procesos didácticos y donde interviene evaluación, ¿no? Y desgraciadamente lo llevaron personas que desconocían esto, que pueden ser muy conocidas en la televisión, pero no conocen el proceso de la educación, ¿no? En tu opinión, ¿consideras que la estrategia Aprendo en Casa en este proceso de pandemia no partió de buena base, no ha partido de buenos cimientos y de buenas estructuras como para poder hacer una educación sostenida en este periodo pasado, ¿no? O sea, ¿crees que las raíces no fueron, o la estrategia planteada no fue correcta? Bueno, definitivamente, ¿no? No solamente yo puedo darlo como opinión, sino muchos especialistas también en el tema. Y se hicieron gastos innecesarios. Y bueno, yo pienso que para hacer por una primera vez, yo pienso que había un periodo que marcar, pero a medida que el año iba avanzando, debió irse mejorando esta estrategia. Sin embargo, todos sabemos que no mejoró esta estrategia. Fue conducida en realidad por gente que entiendo que no tenía ninguna formación en lo que es la carrera de la educación, ciencias de la educación. La educación no es una ciencia, es un arte, y no es transmitir conocimiento como a veces se ha podido observar ahí, ¿no? Y entonces esto debió haber sido conducido por docentes, por maestros. El maestro también lo puede hacer muy bien. El maestro dar una sesión de aprendizaje a través de la televisión o la radio también lo hace muy bien. No sé qué pasó con el ministerio que no convocó a docentes para este trabajo. Y entonces fue un trabajo que dejó mucho que desear. Te vuelvo a repetir, Guillermo, no solamente yo lo digo, lo dicen muchos, más especialistas, más instituciones que han evaluado esta estrategia, ¿no? Más aún, las normas que sacaron, ¿no? Las normas, eh, como no desaprobar a los estudiantes, ¿no? Y entonces, ¿qué esperamos hoy de la juventud?
Tampoco digo que estoy de acuerdo que ha debido desaprobarse estudiantes, ¿no? Pero simplemente que no han debido darse algunas cosas que se dieron ahí, ¿no? Desgraciadamente, a veces por el apuro se cometen ciertos errores, pero estos errores entiendo que a través del proceso en el camino deben irse mejorando y se vio igual y el tema ese, ¿no? Se acabó el año y yo entiendo que si hay alguna institución, como que creo que ya lo ha hecho, alguna institución ha hecho una investigación, ¿cuál ha sido el logro de aprendizaje del año pasado? No hemos llegado ni al proceso, nos hemos quedado ahí. Faltó desarrollar, por ejemplo, la estrategia del aprendizaje autónomo a los estudiantes, ¿no? Involucrarlos, empoderarlos de esa estrategia, que ya era momento donde él tenía que ir autoformándose. Y entonces la situación simplemente se quedó ahí. La educación generalmente aquí en el Perú, siendo presencial, ha dejado mucho que desear. Imagínate, pues hoy a través de las herramientas virtuales colgaba el material el docente y bueno, y el estudiante veía si lo copiaba o lo hacía y luego lo enviaba. Y las sesiones en realidad no se daban como deberían de darse. Y la situación es esa, ¿no? A veces cabe comentar en este momento que se podría decir que los jóvenes de hoy, de esta era, eran nativos digitales, pero no sé si habrá escuchado, en el mes de julio tuvimos una conferencia internacional en la Universidad Nacional de Piura donde participaron muchas autoridades universitarias de Europa y de Sudamérica, donde el resultado de la investigación era que los jóvenes no eran nativos digitales, eran nativos de redes sociales, más no digitales. Y por lo tanto, ha debido de comenzarse con ellos en la capacitación o en la formación hacia el uso de herramientas virtuales para el desarrollo de los aprendizajes. Y pensar que el aprendizaje autónomo, el que mencionaste, no se ha cumplido y sin embargo ese podría ser uno de los elementos que hagan que la educación digital de una u otra forma tenga o se tangibilice, puesto que se les daría las herramientas necesarias para que ellos puedan de una u otra forma tangibilizar ese conocimiento, ¿no? O sea, justamente la parte que podría acercarse a un desarrollo digital, justamente la que no se cumplió, ¿no? Mira, un poco Sí, alineado. así es. Mira, además de la estrategia del aprendizaje autónomo, también ha debido de un poco orientarse al estudiante para que aplique la estrategia del AVI, del aprendizaje basado en la investigación, porque es momento ya que los jóvenes investiguen, ¿no? Comiencen a investigar. Y una investigación seria, no una investigación copia y pega, ¿no? Hoy, por ejemplo, revisamos algunos trabajos de la universidad y lo pasamos por el Turnitin, que tú sabes que es un software de similitud, ¿no? Y encontramos que es el 80% de similitud, que no hay redacción, ha sido un copy y pega. Y también justo junto a esto sería bueno desarrollar en el estudiante la estrategia de el aprendizaje por el desarrollo de casos. O sea, tres estrategias importantes: desarrollo autónomo basado en la investigación y el desarrollo de casos, para que un poco se pueda manejar esto mejor, ¿no? Porque aquí es el momento donde la persona que quiere ocupar un mejor posicionamiento en la sociedad, tanto profesional como de cualquier índole, tiene que autoprepararse, buscar ese lugar, ubicarlo ese lugar, porque de otra forma no hay, ¿no? Vamos a encontrar profesionales incompetentes, profesionales de título nomás, pero sin competencia alguna. Y ahorita, en este momento lo que necesitamos son perdón, docentes y profesionales competentes. Casualmente, ese es el enfoque que propone el Ministerio de Educación, ¿no? Un enfoque basado en el desarrollo de competencias.
donde se aplica una evaluación formativa. El tema ahí, por ahí vamos. Este, ¿Qué recomendaciones darías para mejorar en esta época de pandemia, teniendo en cuenta lo que acabas de decir, cuando hablas de un enfoque o un perfil de investigación del alumno, ¿no? De un perfil de ejecución de proyectos y de casos, un perfil de una educación autónoma? ¿Por qué te menciono esto? Porque si ni los grandes futurólogos, si podemos decir, las grandes personas que pueden dar algunas pistas de cómo va a ser el futuro, no tienen claro cómo va a serlo, entonces definitivamente que si no tenemos claro cómo van a ser muchas cosas, porque es un cambio drástico lo que ha sucedido, los patrones educativos no tienen objetivos o finales y puntuales. Entonces, darles herramientas de investigación, darles herramientas de proyectos, pueden ser los elementos que hagan que nuestros alumnos tengan las armas para poder enfrentarse a cosas que ni siquiera nosotros tenemos claras, ¿no? Entonces, en base a lo que acabas de decir, que he tratado de llevarlo a tal vez a mi área, ¿no? Y tangibilizarlo. ¿Qué recomendaciones tú podrías dar para mejorar en este proceso que iniciamos, este 2021, en ese proceso educativo? Mira, en primer lugar, has dicho una gran verdad, ¿no? El futuro es incierto. No se sabe qué viene. Hay tantas cosas que se pasan por las redes sociales que en realidad, más que aclaración, generan una confusión. Entonces, en realidad, el futuro es incierto. Es un momento donde el docente tiene que sentarse a hacer un análisis y una reflexión para poder llevar adelante unos aprendizajes serios, una mejora en la calidad de los aprendizajes. El tema es que sí, reitero nuevamente, esas tres estrategias deben tratar de, de inducirse a los estudiantes para que puedan aplicarla, ¿no? El aprendizaje autónomo, el aprendizaje basado en la investigación y el aprendizaje de desarrollo de casos. Tres cosas importantes para que se pueda lograr una mejora a la calidad de los aprendizajes. Es una situación así que en realidad, bueno, la sugerencia que yo puedo dar es que ahora este mundo globalizado nos exige una capacitación permanente al docente y autoformación permanente. Autoformación en el sentido que ya todos conocemos que es buscar para seguir mejorando esta calidad de los aprendizajes. Y la otra es la formación a través de una capacitación, que, bueno, hay algunas instituciones que funcionarían como formadoras, como son las universidades, ¿no? Que entonces a través del ministerio se coordinen estas capacitaciones, más que todo de uso de herramientas digitales. Yo tengo conocimiento que hay un gran porcentaje de docentes que se han retirado, porque para ellos es un poco difícil ya manejar estas herramientas. Por supuesto, aquí aplicamos la propuesta que nos hace el doctor Macklin en neurociencia, en la que dice que es un cerebro que estuvo acostumbrado a desarrollar otro tipo de capacidades. Y entonces entrar a cambiar esas capacidades por estas capacidades digitales, tecnológicas, ya va a demandar un poco de más trabajo. Por lo tanto, yo entiendo que varios docentes han dejado ya la carrera y han dado paso a otros que son los jóvenes que estamos ahí. Pero el tema es que la capacitación debe ser y la formación docente debe ser continua. El mundo globalizado marcha muy aceleradamente, ¿no? Por ejemplo, ahorita en el tema económico, no sabemos cómo se mueve la bolsa el día de mañana. Y la bolsa se está moviendo, cae y sube, cae y sube.
y la lucha económica, que no voy a decir quiénes están en plena pugna, están ahí, ¿no? Y más aún, existen otras situaciones, ¿no? Yo diría, los desinformadores digitales, gente que le gusta sembrar el terror, gente que le gusta sembrar la zozobra en la sociedad, ¿no? Y bueno, y son cosas así donde me parece que el docente desempeña un rol muy importante aquí. Desempeña un rol muy importante siempre y cuando comprenda lo que es el trabajo de la educación, se empodere de él y bueno, con manos a la obra estar dentro, ¿no? Por otro lado, no sé, aquí tocando la parte económica, proporcionar las herramientas para que los docentes puedan utilizar, ¿no? Las laptops, las tablets, ¿no? No un simple teléfono que es muy limitado para un docente, que un docente haga una sesión de aprendizaje, ¿no? Y no solamente con los docentes, sino con las poblaciones más vulnerables económicamente, ¿no? Y junto a ello también que vaya, no sé, el momento en que ya la internet o baje de costos o sea asumida por el Estado y sea gratuita, porque ya definitivamente estamos en otra era. Y es la era donde todos utilizamos internet para poder comunicarnos. Mira, gracias a la internet estamos conversando en este momento. Me has invitado en para poder charlar sobre esto. Así, ¿no? Imagínate que si no hubiera esto y en pandemia, ¿qué haríamos? Todos estaríamos en silencio, pero gracias a ello estamos aquí, ¿no? Y por otro lado, un poco la formación al padre de familia. El padre de familia, de una u otra manera, es una columna importante, es un apoyo importante que el docente tiene. Es un elemento muy importante dentro de la educación. Sin los padres, un poco esto como que no marcha bien, ¿no? Vamos a decir así, que el tema de la educación se maneja en una trípode, que es padres de familia, estudiantes y comunidad educativa o docentes. Los tres, bien parados y bien sujetados, van a poder llevar cualquier situación, ¿no? Pero cuando los padres de familia no, ahora no solamente el tema es de educación, ahorita con esta pandemia, el tema es de salud, ya me parece que salud ya lo han declarado en emergencia. La salud emocional, la salud mental no se ha, se ha desmejorado, el estrés ha aumentado. Leía un documento la vez pasada que el 36,7% de disfuncionalidad existe en los hogares peruanos a partir de la pandemia. Claro, en la mañana están los esposos, en el almuerzo, en la cena, en la noche, los niños. Y me alegra mucho que también algunos padres de familia hayan reconocido el trabajo docente, ¿no? Sí, algunos que tenían 2 hijos nomás en casa, imagínate, y algunos decían por las redes sociales, yo no soy profesor, pero bueno, a lo mejor un poco raros, el, el maestro del inicio de vida de las personas son los padres. Y entonces, por ahí el tema como que no podían llevar eso, ¿no? Por otro lado, también, como te decía, el uso de las laptops, de las computadoras, de los teléfonos, 3 en casa, a la misma hora tenía que sacrificar a alguno que era el que no podía entrar, ¿no? O 2. Toda una situación que yo pienso que el Estado, a través de esto, tiene que entrar a la reflexión para poder mejorar, si queremos mejorar, ¿no? Que el pueblo ya no había más engañado, pues, ¿no? Sí, se ofrecieron las tablets y hasta ahora no sé qué habrá eso, pero se dice que no y el tema, ya creo que ya llega ya la vacuna, acaba la pandemia y las tablets todavía siguen en camino. Una situación así que
ya no, me parece que ya no podemos seguir así, en un tema así. Además de esto, es un poco de conciencia ciudadana y responsabilidad social el tema. Así es. Bueno, te menciono cuando hice lo de las tablets, ¿no? Las tablets fueron una situación de emergencia que ahorita simplemente ha parecido una sola ilusión, porque no se ve, ojalá que se logre, hay que pensar siempre en positivo, ojalá que se logre, pero también tal vez la no visión de algunos expertos, porque si tú recordarás, seguro en tus lecturas habrás encontrado que la India de hace 20 años utilizaba dentro de su sistema educativo las tablets, ¿no? Unas tablets en las que colocaba toda la información digital, pero que las clases eran presenciales, ¿no? O sea, era un elemento digital que permitía, facilitaba, reducía los costos económicos, el gobierno facilitaba, financiaba, pero iba a la par del trabajo físico, perdón, del trabajo presencial, ¿no? Como última pregunta, y tú también lo tienes claro, que nadie tiene evidencias de cómo puede ser el futuro cercano, al menos por todos los cambios tan drásticos que hay. Eh, ¿Qué recomendaciones darías una vez pasado este proceso, llegamos a una época de post-pandemia, teniendo en consideración de que esta experiencia que hemos tenido no es una experiencia aislada, sino puede ser una experiencia sistemática, Dios no lo quiera, pero una situación reiterada tal vez en un momento. Entonces, ¿cuál es tu recomendación en este proceso, en este nuevo proceso post-pandemia que esperamos, ¿no? Sea pronto. Mira, yo aquí tengo en mente que una de las primeras propuestas que diría es una recuperación académica presencial. Porque el año pasado o durante toda esta pandemia hay muchos vacíos en lo que es la educación. Y entonces yo pienso que debe de establecerse un programa de recuperación académica para los estudiantes y que sea un programa de recuperación académica gradual, no agresivo, sino gradual, en partes, en procesos, porque imagínate salir de una etapa de confinamiento, de una pandemia, de una situación de casa, o sea, salir a la escuela para también sentirse, vamos a decir, el estudiante se sienta apabullado por una recuperación, no, sino una recuperación gradual, pero que sea constante, que sea permanente. Se dice que el tiempo no se recupera, pero las actividades se pueden reprogramar, replantear, replanificar. Definitivamente el tiempo ya no lo vamos a recuperar, pero sí se puede replanificar para un poco también replanificar esos aprendizajes y esos logros. Eso definitivamente, ¿no? Y por otro lado, yo pienso que el Estado, a través del ente rector, que es el Ministerio de Educación, es momento que ya veamos y estemos preparados para enfrentar estas situaciones por la que no estamos preparados. Hace un momento hablaste de una verdad que en la India sí se aplicaba la relación del paradigma conectivista, ¿no? Se iba guardando la información en una tablet, mucho más barato que el cuaderno, etcétera. Pero aquí también tuvimos esa oportunidad, pero no hubo, que digo, una estrategia como para utilizar esto, ¿no? Es el tema. Y entonces, a mí me parece que también esta pandemia nos deja algunas lecciones aprendidas, ¿no? Que hay que estar preparado para casos extremos como estos, definitivamente. La segunda recomendación que yo daría es que el docente tiene que entrar a a una formación permanente. No digo capacitación, porque la capacitación es
de un tiempo, vamos a decir de 15 días, un mes. No, hablamos de formación, porque hay que reformular ciertas cosas, hay que reformular estrategias de enseñanza, hay que reformular estrategias de aprendizaje, hay que reformularlas, porque hoy intervienen otros medios, que son las herramientas virtuales. Hay que reformular eso para poder lograr, bueno, calidad en la mejora de los aprendizajes, porque si no seguimos en lo mismo. Por ejemplo, estamos en una era digital, si a mí me mandan un formato o una ficha técnica para desarrollarla, la puedo bajar en mi laptop y la puedo ir trabajando con el marcador de colores, ¿no? El amarillo, el rojo, qué sé yo. Pero sin embargo, todavía el caso real que te puedo decir que hay docentes que esperan el material para imprimirlo y luego trabajar. O sea, retroceder atrás a la impresión para luego marcar y para luego decir. Y entonces ahí tenemos que estar con los docentes para esta formación continua, ¿no? Porque si nosotros no estamos bien formados y bien preparados, simplemente que no podemos conducir algo que es tan delicado como es la educación, ¿no? La educación, tú sabes que es formación de personas. Cuando tú eres bien formado en casa y en la escuela, la institución se preocupa por ti, la institución educativa se preocupa por ti, y entonces habrá un buen ciudadano con una buena formación. Pero también cuando la casa falla, que generalmente falla, hay un gran porcentaje por muchas situaciones económicas, sociales, religiosos, etcétera, etcétera, eh, eh, porque los tiempos cambian, ¿no? Entonces hoy papá y mamá trabajan y están fuera y los chicos están solos, no se les ha educado bajo la responsabilidad, existe el proteccionismo, pensando que así sus hijos pueden ser mejor, ¿no? Y entonces, mmm, cuando falla esa parte, un poco la formación de la persona como que casi no llega en forma completa, ¿no? Y entonces también entrar a una, yo no iría también a una capacitación de padres de familia, sino a una formación de padres de familia. Ahora a través de los medios virtuales ya no podrá decir a algún padre de familia que no puede ir porque él llega a la casa, porque él puede seguir la reunión desde su celular y puede participar, pero es importante que él también se empodere de la calidad de los aprendizajes que su hijo va a llevar, sus hijos van a llevar. Es bien dicho que los jóvenes de hoy son el futuro de mañana, por la redundancia, pero ¿qué futuro nos espera si la educación ha sufrido un vacío el año pasado y durante la pandemia? No sabemos hasta cuándo, ¿no? Y hay situaciones inciertas en que dicen que se comienza la clase, que no se, que la presencial, que no la presencial, que son, o sea, todo un vaivén, va y viene, va, o sea, una desinformación. También hay que ser responsable ahí con la información. Entonces, un poco reciclando todo esto, la formación debe ir hacia los tres, al docente, al estudiante y a los padres de familia, que como hace un momento dije que es una trípode fundamental para que los aprendizajes puedan tener calidad y poder lograr, ¿no? De nada vale que en la escuela el maestro se dedique a formar calidad de los aprendizajes cuando en casa no se dedican a la formación de la calidad de la persona, ¿no? Por las situaciones más simples, ¿no? Que asuman las responsabilidades más simples en casa, el de ordenar su cuarto, dormitorio, el de levantar su plato cuando come, poder colaborar con las responsabilidades de la casa, que son las más sencillas. ¿Por qué? Es ahí donde vivimos, es ahí donde compartimos y es ahí donde desarrollamos nuestras situaciones emocionales, nuestra inteligencia emocional que nos menciona Goleman. Entonces,
cuando los jóvenes no asumen responsabilidades sencillas en casa, y entonces los padres parece que no nos damos cuenta que estamos formando jóvenes incompetentes. Incompetentes. Tenemos que hacerlos que ellos luchen, o sea, que ellos enfrenten la vida, que ellos sean competentes, ¿no? Competentes desde el punto de vista en saber solucionar los problemas de la vida cotidiana, y más aún si fuera a la brevedad posible y bueno, y de la mejor forma, pero encontramos así. Entonces, esas tres formaciones que sean permanentes, yo creo que nos van a ayudar mucho a prepararnos, ¿no? Y el Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Preparar especialistas para poder enfrentar este tipo de temas, ¿no? Porque como sabremos por la información, que justo terminando esto, a unos añitos más viene la otra. Y estamos así. Y ya la hemos vivido. Los que estamos aquí ya la estamos viviendo, ¿no? Y de aquí a unos años ya tendremos algunos años más donde a lo mejor seremos recogidos por la otra pandemia. Seremos reclutados por la otra pandemia. ¿Y quiénes se quedan ahí? Se quedan nuestros hijos, los que vienen atrás, nuestras generaciones ahí. Y esas generaciones deben ir fortalecidas, ¿m? Desde la motivación de vida, desde la motivación de la casa de enfrentar los problemas, desde la motivación del maestro de la escuela que le enseña a enfrentar los problemas, desde todo punto de vista que llegue y que sea formativo para los jóvenes. A mí me parece que ayudaría mucho a enfrentar todo esto, ¿no? Bueno, no me queda más que agradecerte y seguro que los televidentes habrán tomado mucho de tus consejos, ¿no? Justamente se requiere de personas que conocen de su tema, que tengan la experiencia, que tengan esa característica de aprendizaje constante a través de la vida, que en realidad son patrones que vienen de mucho tiempo atrás, pero que aún no asumimos en mayoría, ¿no? Entonces, te agradecemos, José, espero tenerte o tener la posibilidad de poder compartir este tipo de información que creo que es beneficiosa en una sociedad que se está reconstruyendo de una u otra manera, ¿no? Entonces estamos justo nosotros para poder tratar de difundir y también tratar de invitar a personas como tú que puedan compartir cosas que son necesarias. Más que eso, agradecerte y reiterarte la invitación en el momento que usted considere que debe compartir una información para la comunidad, ¿no? Gracias. Mira, yo, yo en realidad, Guillermo, te agradezco bastante porque es uno de los pocos medios que se preocupa un poco en la parte de la educación, ¿no? Te agradezco mucho por la invitación y bueno, y ponerme aquí a tus órdenes en el momento que creas conveniente, invitarme y estamos para conversar este tema, y que me gustaría que también justo a esto se inviten a otros especialistas más para poder compartir puntos de vista y poder dar opiniones que fortalezcan al desarrollo de la sociedad, que fortalezcan, porque en realidad que estamos cansados de recibir opiniones que, lejos de fortalecer, debilitan a la sociedad, ¿eh? Con muchas situaciones, con algunas actitudes que no son buenas, ¿no? Yo te agradezco mucho porque estás cumpliendo con una de las funciones de los medios de comunicación, de difundir un poco el tema de la educación. Muchas gracias, y cuando tú digas, Guillermo, estamos para poder conversar. Perfecto. Gracias por tu invitación. Gracias. Nos despedimos. Hasta luego, hasta una u otra oportunidad. Gracias.